sobre la cual también hubo varias definiciones. Nos vamos a Tierra del Fuego porque está en línea Pablo Ibáñez, es trabajador metalúrgico, delegado de base de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica de Tierra del Fuego, labura en Radio Victoria Argentina, que entiendo produce para Hitachi y para TCL, pero él nos dirá: Pablo, ¿cómo te va? Soy Pablo Caruso con Néstor Restivo y Luis Paginiger en Que Vuelvan las Ideas, aquí en la 530 en Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, por suerte un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia. Gracias, Pablo, por atendernos. Bueno, una jornada muy importante de paro general, de movilización. Contanos un poco en este momento qué es lo que está pasando y nos metemos en profundidad en lo que se está viviendo allí. Sí, hace unas horas terminamos el acto central de este paro que se está concretando a nivel provincial, tanto del sector público como el privado, y que se había definido hasta una semana atrás, una semana donde el sector metalúrgico nuestro viene parando con una decisión drástica, con un paro por tiempo indeterminado, que hoy confluía en este acto con la adhesión de varios sectores. Prácticamente un paro que se llevó a cabo en todos los sectores fue absoluto. Bien. Pablo, ¿cómo está la sociedad en general, la sociedad fueguina con esto? A la distancia parece muy movilizada, compacta en el reclamo, pero contanos un poco cómo está el ambiente antes de ir al fondo de la cuestión. Sí, es un ambiente de mucha incertidumbre, entendiendo que la mayoría de la sociedad vive de la industria fueguina, vive del sector electrónico. Nosotros representamos el 35% del Producto Bruto Interno Provincial, y en la zona norte donde estoy yo es el 50% del motor económico. Ahí los comercios cerraron, ponían carteles: dependo de la actividad, el taxista, una guardería, un colegio privado, desde los petroleros hasta los camioneros. Todos tienen alguna relación directa o indirecta con la industria, y con años anteriores, como por ejemplo la década de los 90 con Menem, llegamos a ser 700 obreros los metalúrgicos, y llegábamos a situaciones muy difíciles, como entregar la casa a cambio de un televisor, de una videocasetera. Creo que los fueguinos y quienes vivimos acá todos entendemos que no hay otro lugar, no es que en la provincia hay una actividad que nos permita reinsertarnos. Es decir, hay plena conciencia de qué es lo que está en juego. Sí, totalmente, plena conciencia de lo que está en juego, tanto en cuanto a esta posibilidad de seguir viviendo en Tierra del Fuego, que es lo que está en riesgo, como a la importancia que tiene Tierra del Fuego en la geopolítica global, en una provincia de la más rica en recursos, de la más extensa. Pablo, ¿cuántos laburantes metalúrgicos hoy hay en la provincia? Tenemos 7.000 empleados metalúrgicos de forma directa, y 11.000 se presume con las actividades satélites que involucra la industria fueguina. ¿Qué tal, Pablo? Luis Pablo Giniger te saluda. Bueno, te mandamos, por supuesto, un abrazo. Les mandamos desde acá. Quiero preguntarte, ya con la baja de aranceles oficializada por el gobierno nacional y la decisión de la UOM allí en Tierra del Fuego de parar por tiempo indeterminado, ¿cómo continúa la lucha? Porque la definición ya fue tomada por el gobierno, y bueno, me imagino que llevar un paro por tiempo indeterminado exige un esfuerzo y un acompañamiento muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, un esfuerzo de lo más sensible, que decimos tenemos los obreros del bolsillo, que ya no nos permite llegar ni al día 15 por los sueldos que cobramos, pero una lucha que también tiene que definirse por parte de los empresarios con alguna posición, ¿no? Si es que ellos realmente pueden o no seguir produciendo con estos decretos, y hasta el día de hoy hay un solo grupo, que es el Grupo Mirror, que se expresó al respecto, pero no hay un acuerdo que es lo que estamos buscando, que nos garantice esa continuidad laboral. Han salido versiones de que la posibilidad de vender online, puerta a puerta, puede llegar a mejorar un poco ese impacto que genera la baja de aranceles gradual en celulares, uno de los principales productos, pero garantías todavía no se han dado, y en ese sentido el gobernador de la provincia citó a una reunión al sector empresarial y a los trabajadores para el día de mañana, donde se espera con expectativas alguna novedad que permita ir
hacia ese objetivo que hemos trazado desde el momento en que definimos un paro por tiempo indeterminado. ¿Ustedes dudan que los empresarios tengan una posición en contra de las medidas del gobierno nacional? Porque uno podría decir a primera vista, bueno, por supuesto los empresarios de Tierra del Fuego van a estar en contra de las medidas y van a defender la idea de que continúe la producción, pero al no pronunciarse, al no definirse, ¿esto puede estar en duda? Sí, por supuesto, porque lo que sucede también acá es que la mayoría de las fábricas tienen la licencia de importación de las marcas que comercializan, o sea, que fabrican, y la comercialización pasa por ahí. En caso de importar van a cambiar el cartelito y van a empezar a traer los productos terminados, y ellos en sus ganancias difícilmente se van perjudicados. Por eso muchas veces la doble vara, y en esto hay que buscarle la vuelta, hay que buscar el compromiso por algo que se ha firmado y que también sea comprendido acabadamente, porque no nos vaya a afectar. Y hoy la situación esta es muy similar a la baja arancel de las notebooks, donde se perdió en esos años la producción total, no solo la de Tierra del Fuego, sino la que se hacía en el resto del país. Por eso es algo muy complejo que seguramente va a requerir del máximo esfuerzo, y esperamos que con este apoyo rotundo de todos los sectores que se demostró el día de hoy, lo hayan comprendido quienes representan las decisiones de la autoridad de aplicación dentro de la industria fueguina a través del subrégimen y de la Comisión del Área, que es de la Nación. O sea, necesitamos que entiendan eso, y creo que el sector político, por fuera de la Libertad Avanza, todo el sector político provincial también lo está comprendiendo, y algo se va a generar. Pablo, ¿cómo fue el caso de las notebooks para tenerlo en claro? En el caso de las notebooks, en el 2017 fue una baja de aranceles, teníamos el 35% en esos años, se abastecía 100% al mercado interno con marcas de primera calidad, y pasaron a directamente importarse. En menos de 3 meses se discontinuó la producción, y hablaban de que iba a bajar el precio, cuestión que no terminó sucediendo. Hoy me decía... Bueno, yo lo chequeé con los datos que ya teníamos registrados de precio en esos años. Salía $1.200 una computadora de media gama y una i5, y hoy sale $1.200 también. Me decía un compañero que puso en relevancia en el chat GPT ahora con la inteligencia artificial los datos, y que son así tal cual. Me decía, hay que usarlo con otros ejemplos, y lo podríamos usar. Tal vez con los microondas pasa algo muy similar. Nosotros perdimos la fabricación de microondas con el gobierno de Milei ya el año pasado por no renovar una medida antidumping que estaba vigente, sino que perdió vigencia y la tendría que haber renovado como se venía dando anteriormente, y de trabajar y aportar el 100% al mercado nacional, pasaron a importarse directamente el 96% de los hornos microondas a la fecha. Qué bárbaro. Estamos charlando con Pablo Ibáñez, metalúrgico, delegado de base de allí de la UOM de Tierra del Fuego. Vos trabajás en Radio Victoria Argentina. ¿Qué haces en concreto, Pablo? Operario de base en Radio Victoria. Estoy ahora como delegado, pero es un puesto dentro de lo que hacemos, es el ensamble final del producto, es un segmento de la industria global, y fabricamos auditados por las principales marcas. Tenemos infraestructura, tecnología, desde que se inserta la placa con materiales, con semiconductores, que solo hay 6 fábricas, ¿no?, en el mundo que producen semiconductores, hasta la elaboración de un circuito de refrigeración en un aire acondicionado, con el caño que entra doblado en un cartel. Hacemos prácticamente todo el proceso productivo que marca, y esto también hay que aclararlo muchas veces. El boletín oficial, nuestros procesos productivos, todo lo que se fabrica en la isla sale publicado en el boletín. No existe esa exigencia para el resto de la industria en el país. Por eso es que pudimos adaptarnos muy fácilmente y mejorar el proceso de respiradores artificiales en plena pandemia. Claro. Porque tenemos una especialización prácticamente en eso. 8 de cada 10 autos que tiene el país lleva un producto realizado en Tierra del Fuego. También Pablo, me resulta muy interesante esto. Vi un posteo en X, ahora no recuerdo quién lo subió,
pero era un laburante que estaba entrevistando a otros laburantes, a una mujer, no recuerdo, creo que era una de las fábricas que produce Philips, los televisores Philips, y mostraban la imagen de la cadena de trabajo, la cantidad, superficies realmente muy, pero muy importantes, con una maquinaria muy compleja y una enorme cantidad de laburantes que estaban haciendo en serie cada proceso, cada momento del proceso productivo. Y me parece muy interesante porque nosotros lo hablamos, decimos pero verlo ahí, ver cómo eso funciona, te da una idea de valor agregado que no la tenés cuando el discurso es, bueno, lo único que se hace es ensamblar, ¿no? Viene todo afuera, se ensambla y listo, como si no fuera efectivamente un trabajo industrial. No sé qué pensás, Pablo, de eso. Sí, sí, absolutamente. Y lo fue, todos los que laburamos en la fábrica siempre nos toca un poco el orgullo cuando hablan de ensamblar, porque pareciera que es como pegar etiqueta o como, no sé, armar un rompecabezas. Y la verdad que primero hay que realizar el trabajo, ¿no? Son movimientos repetitivos, sumamente calibrados, cronometrados, con una persona que te toma el tiempo y vos tenés un ciclo para trabajar. Creo que es muy poco, muy pocos periodistas y medios de comunicación entienden qué significa, ¿no? Y que se fabrica con los métodos bajo normas que se hacen a nivel global, como se fabrica en Brasil, como se fabrica en México, en China o en Estados Unidos. Por eso es que el término es muy sentido, es un valor agregado muy considerable, se podría decir, y que ha aliviado el precio. Nosotros un aire acondicionado en la puerta de fábrica sale 380.000 pesos y en el Mercado Libre sale 1.125.000. No somos el costo, los empleados de fábrica estamos en 1,5 millones, no cobramos fortuna. Claro. Es algo y que sostiene una actividad muy importante en una zona de soberanía, que es el vector principal. Uh-huh. ¿Cómo se vive eso finalmente, Pablo? Cuando hablamos de puerta de entrada, por supuesto Malvinas, por supuesto Antártida, pero ¿cómo se vive en la comunidad el hecho de que esté en juego algo geopolítico? Te quiero preguntar por el gobernador también, y sobre la base que se está allí en construcción. Ya van 2 jefes de Comando Sur de Estados Unidos que visitaron, recordamos una siempre por la noche, que el presidente Milei viaja a la noche, es una cadena nacional. ¿Cómo se vive eso en la isla? No, se vive con mucha bronca, mucha indignación cuando se ven estas cosas. Tenemos la capital de Malvinas, ¿no? En nuestra ciudad justamente hay un acto que se hace central y se defiende mucho eso. Entonces, mucho conocimiento de lo que significa la soberanía, ¿no? Una provincia que tiene, aparte de eso, un territorio usurpado por una superpotencia, pero que también tiene una entrada a la Antártida, bioceánica, de la Antártida, con lo que significa la renovación del Tratado Antártico en uno de los lugares con reserva de agua más importante del mundo. Nosotros tenemos, creo que lo que se está materializando acá con esta baja de aranceles es ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que establecía que había que revisar Tierra del Fuego, y lo decía en una minuta de prensa. El texto final completo del documento, con ninguno de los diputados, porque los que han levantado han sido realmente irresponsables, hay que decirlo de esa manera, porque nunca tuvieron el texto final, sino que era una minuta de prensa, ya hablaba de Tierra del Fuego y que había que revisarlo. Bueno, esto, combinado con la creación de una base conjunta con Estados Unidos en la ciudad de Ushuaia, nosotros es como decirnos, no pueden estar acá, ya tienen que irse, porque los recursos del extractivismo no contempla que hayan personas que defiendan su tierra y su derecho a seguir viviendo dignamente, porque eso es lo que está en juego. Diría Demian Reibel, el problema son los argentinos, ¿no? Claro. Sí. Cada vez que veo ese río me da una bronca, porque pareciera que toda la historia de la Patagonia fuese así, no solo una cuestión de Tierra del Fuego, sino que Tierra del Fuego es un resumen de toda la Patagonia. Tenemos la llanura, la meseta, la montaña, el único cruce de los Andes. Te decía recién acerca de la importancia y la estrategia geopolítica en el centro del país. Somos desde la Quiaca a Tierra del Fuego y de Tierra del Fuego a la Antártida a la misma distancia. Entonces, cuando salen estas expresiones, o la de los funcionarios de primera línea, que digan que podemos ser un parque de diversiones, que es un curro, que somos una granja de votos socialistas, bueno, eso ya es una grave amenaza. Mira, muchos de acá votaron a este gobierno, y hoy en la fábrica no estamos con palos cerrando, haciendo piquete para que no vayan a trabajar.
están los compañeros convencidos porque le han tocado literalmente el orgullo. Pablo, te mandamos un abrazo grande, gracias, muy interesante me parece para la audiencia estas reflexiones y sobre todo aquello del valor agregado y cómo reciben ustedes cuando se habla de ensamblaje, cómo lo reciben. La verdad que no sabía que lo recibían de esa manera. Nos da una herramienta muy importante para trabajar desde aquí y bueno, seguimos con mucha atención. Lo que pasa es que no sé si es correcto, lo miro a Luispa y lo miro a Néstor, mis compañeros que conocen un poco más de historia, pero hace muy poco vi la película Billy Elliot, una película muy hermosa, pero que básicamente habla sobre los mineros en Inglaterra, en una zona en Durham, creo, si no me equivoco, y estaban peleando contra un apriete muy fuerte, un ajuste muy fuerte, y sobre todo lo que estaba en riesgo era la actividad propia minera, claro, y por ende las localidades. El cierre de las minas de carbón. El cierre de las minas y las comunidades. Y yo me imagino que quizás se vive algo de esa característica, aunque son procesos muy distintos. No sé, Pablo, si tenés mirada y registro de eso. Un compañero muy emocionado me dijo esto, que nació en Sierra Chica, que ahí hay una mina también, sí, y que cerró. Y me decía, ya vengo escapando de esa historia, de tener que dejar el lugar que sueño. Y cada vez que salimos de vacaciones, lo primero que lo primero que hacemos es tomar el auto y salir corriendo a buscar a los familiares en el norte. Yo soy nacido criado, pero lo vivo permanentemente. Y él me decía, hay que luchar porque esto no sea como Sierra Chica, las casas se regalan, ni siquiera te la cambian por un televisor. Un abrazo grande, Pablo, gracias. Un abrazo enorme, gracias a usted por difundir y a disposición. Pablo Ibáñez, laburante metalúrgico, trabaja en Radio Victoria Argentina y además es delegado de base de la UOM. Qué fuerte esto que mencionaba, ¿no? Ese compañero. Interesante, le podemos pedir a la producción a ver si Pablo nos pasa el teléfono, que viene ya de Sierra Chica, de lo que significa ese irse, ese desarraigo, claro, ¿no? Ese desarraigo que se da tanto en general quizá en la ni Patagonia. Siquiera es de Sierra Chica, quizá venía de otra. No lo sabemos, de otro lugar, claro. Buscando laburo. Se da en general en la Patagonia, ¿no? Sí, bueno, ahora cada vez hay más nacidos y criados, como él mismo se acaba de definir, pero creo que en particular en Tierra del Fuego, claro, y con todos los beneficios que, bueno, se generaron para la instalación de estas fábricas en Río Grande, ¿no? Uh-huh. Después estaba pensando también en este tipo de procesos y momentos históricos. Nunca es acá donde arrancan algunas situaciones, ¿no? Bueno, hay experiencias de lucha, ¿no? Si ustedes quieren, forjadas desde otro lugar, de otras maneras, de las que todavía hay mucho para aprender aquí en la urbanidad. 551. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes.